Bienvenidos, maestros, a nuestro conversatorio virtual, dando continuidad a nuestro programa de formación. Agradecemos a las autoridades de Zacatecas por esta invitación. El día de hoy, nuestro conversatorio tiene el título Impulsar la lectura y la escritura desde la asesoría. Agradecemos, tenemos acompañándonos 2 asesoras expositoras que nos van a acompañar en este conversatorio y la intención es plantear algunos puntos de reflexión que les permitan a los asesores reconocerse como líderes pedagógicos a partir del conocimiento pedagógico y didáctico de la escritura y la lectura. A través de ello van a hacer una intervención que va a enriquecer su trabajo. Por eso el tema de hoy nos convoca e invita a los asesores a identificar cómo debe de ser su relación con los docentes desde el pleno conocimiento del objeto de estudio que implementen estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura acordes a la situación actual. Bien, tenemos aquí acompañándonos a la maestra Lucía Moreno, maestra de primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional, estudió filosofía en la UNAM, maestra en investigaciones educativas por el CINVESTAF del IPN, tiene experiencia en actividades de asesoría para maestros de educación básica, así como en el diseño y implementación de procesos de formación. Bienvenida, maestra Lucy. Gracias. Por otra parte, tenemos a la maestra Lisbeth Cantarell. Ella es profesora de educación básica, licenciada en pedagogía y maestra en innovación educativa. Se desempeña actualmente como asesora de innovación y asesoría educativa en capacitación y actualización básica y media superior, principalmente en lenguaje y comunicación, gestión escolar, planeación educativa y asesoría pedagógica. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bien. Comentarles, este conversatorio tiene 3 momentos. Tenemos una serie de preguntas en las cuales nos van a dar respuesta nuestras expositoras. Después, un segundo momento, tenemos unas preguntas que también nos van a dar ellas respuestas de acuerdo a cómo vaya también fluyendo nuestro conversatorio. Y finalmente, daremos un espacio de conclusiones. Bien. Entonces, para iniciar, tenemos una pregunta para ambas. Espero que nos puedan contestar. ¿Qué elementos o herramientas debe tomar en cuenta un asesor técnico pedagógico para iniciar un proceso de asesoría con docentes con la intención de fortalecer su intervención didáctica? Esto va a ser en el contexto que estamos viviendo a distancia y en esta modalidad virtual. Adelante, maestra. Pues bueno, en primer lugar agradezco la invitación. Es un honor para mí compartir este espacio con ustedes y con los maestros que están en este proceso de formación. Maestros asesores, es un privilegio poder conversar con ustedes. Yo digo que un asesor técnico pedagógico es antes que nada un maestro. Y en términos de ponerse en relación con otros docentes, pues nunca debe perder de vista ese ser docente, ese amor por la escuela. Y tal como lo hicimos con los niños, tener una planeación, generar procesos de acompañamiento a nuestros alumnos y tener momentos de evaluar cómo fue nuestra intervención, es algo que como asesores seguimos haciendo. Y en esas circunstancias, como asesor técnico pedagógico que se va a poner en relación con un docente, me parece que es fundamental reconocer las condiciones de la escuela en donde se desempeñan esos maestros, dónde está ubicada, el contexto. Las escuelas, como los seres vivos, tienen una historia y hay que reconocerla porque los maestros formamos parte de esa historia. Visitar la escuela, platicar con los alumnos, observar lo que ocurre en el recreo. Eso es parte del trabajo que uno como asesor hace antes de intentar hacer algo con los maestros. En esta situación de pandemia, el trabajo lo hacemos de manera virtual y sin embargo tenemos elementos que nos dan a saber cómo son las circunstancias de los niños, quiénes tienen acompañamiento familiar, las dificultades de conexión. Eso fue lo primero que averiguamos. Y en esas circunstancias, ¿qué posibilidades han tenido los maestros para mantener la comunicación entre ellos y con sus alumnos?
como entrar al campo es algo fundamental, pues un asesor es un acompañante y hemos de garantizar cordialidad, empatía, reconocimiento de las circunstancias. Y yo diría, dejarnos sorprender, no dar nada por sentado. Si bien es cierto, las escuelas tienen reportes trimestrales, anuales, hay como un espacio que la estadística no nos da. Y es allí donde el asesor debe potenciar sus capacidades de observación, de escucha atenta y de mirada como maestro. En esas circunstancias creo también que un asesor se involucra con los docentes a partir de una historia personal que ha tenido a lo largo de su trayecto en la escuela y en sus procesos de formación. Eso es como para preparar el terreno, para saber con quiénes estamos trabajando y lo que nos convoca a trabajar con los compañeros maestros. Durante las sesiones de asesoría o en un taller como el que ustedes ahora están compartiendo, el asesor ha de tener como premisa dar testimonio de lo que estamos esperando que los maestros realicen con sus niños. Esto es ser muy reproductores del clima de aprendizaje que estamos tratando de estimular con los maestros. Si estamos procurando que nuestros maestros generen situaciones comunicativas con nuestros alumnos, eso es lo que le corresponde hacer al asesor. Si estamos procurando que los maestros promuevan la lectura gozosa, eso es lo que nos tenemos que proponer con los maestros. Si nos están proponiendo que haya actividades puntuales, actividades recurrentes, momentos para la lectura, lo tenemos que plantear en nuestro plan de asesoría, pero también en los hechos cuando estamos llevando a cabo la asesoría. Así pues, además de planear y de llevar a cabo las actividades con nuestros compañeros docentes, tenemos que darnos un espacio de valoración en términos de recuperar aquello que los maestros, aquello que les dio sentido y significado de las actividades a nuestros compañeros docentes en su hacer profesional. Y esto puede ser tan simple como que nos escriban en una palabra qué les pareció, cómo se sintieron, qué descubrieron, en qué se quedaron pensando. Eso en términos del trabajo con mi maestro. Pero además yo, como asesor, es importante que registre en una bitácora de asesoría mi experiencia como acompañante de docentes. Las expectativas que yo tenía frente a este proceso, cómo se llevó a cabo la sesión y cuáles son mis tareas pendientes en función de lo que hayan opinado los maestros, pero también en función de cómo yo, asesor, descubrí cosas nuevas en este trabajo con los maestros. Pues el trabajo de asesoría es siempre como un enriquecimiento profesional. Aprendemos de los libros, pero aprendemos mucho más compartiendo con nuestros colegas, con nuestros maestros. A partir de sus experiencias de vida profesional, nosotros vamos generando como una caja de herramientas. Y si no las reportamos por escrito, tal vez no las registramos para futuras oportunidades de compartir con los maestros. En conclusión, creo que un asesor técnico pedagógico sigue siendo un maestro y que como tal ha de planear, desarrollar sus actividades conforme a lo que estamos tratando de que los maestros hagan con sus alumnos y darnos el espacio para ejercitar procesos de evaluación formativa. Muchísimas gracias por estas aportaciones, maestra Lucy. Adelante, maestra Lisbeth, por favor. Gracias, maestra Laura. Pues Lucy nos ha dado una
una entrada y una respuesta muy exquisita, muy del sentido del ser, ¿no? Y bueno, yo voy a dar respuesta a lo mejor de una manera un poco más técnica, pero que hay gran coincidencia en lo que comenta Lucy. Yo pienso que ser asesor es muy necesario e imprescindible que tenga básico 5 herramientas. Son 5 detalles que yo las estoy considerando como herramientas. La primera herramienta es aquella que está relacionada con su mirarse. O sea, un asesor se tiene que mirar. Se tiene que hacer como una especie de escaneo, como mirarse al espejo, en donde haga un ejercicio de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque su trabajo está relacionado con el otro. Y parte del énfasis de esa relación y éxito tendrá que ser de veras que haya un vínculo que los relacione, que los conforte, que haya confianza. Entonces, primero tiene que reconocerse y tiene que identificar por qué es asesor técnico. Y esta pregunta no es azarosa. En el tiempo que he tenido trabajando con asesores técnicos y cuando en el diálogo sale la pregunta, ¿por qué eres asesor? Hay todas las respuestas. Hay respuestas como, es que ya me cansé de ser la persona que el director siempre carga todas las cosas. Yo ya trabajé mucho. Yo he estudiado mucho y ya me lo merezco. Ya es momento de hacer otra cosa. También hay respuestas como, porque quiero compartir esto que he aprendido, porque yo creo que la escuela en donde trabajo necesitan a alguien con otra mirada que ayude a salir adelante. Entonces, cuando uno convive con los compañeros, se da cuenta que sí es importante saber, como primera herramienta, cuál es la razón por la que estoy. Otra herramienta, pero además es importante que en este reconocimiento de por qué soy asesor, también tengo que identificar cuáles son mis alcances, mis competencias, mis habilidades, qué tantas posibilidades tengo de lograr ese propósito, ese objetivo que me planteé en un inicio para trabajar con los otros, para este aprendizaje mutuo. Otra herramienta que es importante es la herramienta de la capacidad del diálogo. El asesor, y como dice bien Lucy, de entrada es un maestro, tiene que tener el diálogo como principal herramienta. Pero no cualquier diálogo, tiene que ser un diálogo horizontal, un diálogo con atenta escucha, un diálogo que lleve a la propuesta, un diálogo en el que podamos decir en qué nos equivocamos y qué nos falta por aprender. Este diálogo tiene que estar centrado en el ser y el hacer docente. Tiene que tener claro el asesor y también el supervisor, por supuesto, que el ser y el hacer docente tiene cierta filosofía, tiene una identidad social y además tiene su propia cultura. Y hay que conocerla, pero no solamente conocerla, hay que estar dentro de ella, hay que formar parte de ella. El resultado de este autoconocimiento nos va a permitir, sobre todo, pues reconocer, y a cualquier persona, reconocer nuestras fortalezas. También nos va a significar cuál es nuestro enfoque, cómo concibo mi asesoría y cuáles van a ser mis verdaderos lentes con los que yo voy a empezar a implementar esta tarea. Otra herramienta es cómo conceptualiza la intervención didáctica, que está asociada con las dos herramientas anteriores. Depende de cómo yo esté viendo la asesoría, de cómo me vea como asesor, entonces yo voy a tener un marco conceptual y un marco de vida de cuál es la intervención docente. ¿Qué tiene que hacer el docente? ¿Qué tiene que hacer con los niños? ¿Qué tiene que hacer con los maestros? Y como asesor, ¿qué tiene que hacer con ellos también? ¿Dónde iniciar? ¿Dónde terminar? ¿Qué podemos hacer juntos? Un principio básico es el trabajo en conjunto, el trabajo horizontal de ida y vuelta y de forma permanente. Otra herramienta muy importante es el manejo de las emociones. El manejo de las emociones
para un asesor le va a abrir estos caminos para poder establecer confianza con los asesorados. Este vínculo de comunicación, de serenidad, de tranquilidad, de esperanza y de que todos podemos hacer algo mejor. En donde las decisiones no deben ser en solitario, sino que tienen que ser, son en equipo, en conjunto. Acuerdos que tienen que estar regulados emocionalmente, en donde la empatía profesional sea la principal característica. En la tarea docente, como en la asesora, como en la del director, como en la de supervisión, surgen momentos de frustración, momentos de enojo, momentos de desesperación. Surgen a veces cuando estamos todos animados y entusiasmados, que queremos hacer algo nuevo, implementar ideas, y resulta que no hay eco o el resultado no es el que esperábamos. Entonces, estos sentimientos vienen, esos hay que saberlos manejar, porque se van a dar. También podemos prepararnos emocionalmente para que no se den, pero tenemos también que prepararnos profesionalmente para que ese camino no me lleve a la frustración, pero sí me lleva a saber cómo hacerlo, cómo resolverlo. El asesor tiene que entender que la tarea del docente y de la asesoría es una tarea de permanente cambio, de ida y vuelta, de tropiezos, de aprender. Si con los niños decimos que el error es parte del aprendizaje y es justo el núcleo del aprendizaje, también con nuestra tarea, porque estamos vinculados con ellos. Y estas herramientas que menciono son con y a pesar de la distancia. O sea, antes de pensar y sentir qué sucede en la distancia, son herramientas reales del trabajo cotidiano, del trabajo diario. Es nuestro principio, son nuestros pilares. Y si esas están cimentadas, si estamos convencidos de ello, nuestro trabajo a distancia va a tener otro tipo de complicación, pero no esa. Y algo que es muy importante, que es la humildad profesional. Tenemos que ser humildes profesionalmente, que nos lleve porque esta es la llave mágica que nos lleva a la comunicación, a la comprensión, a la interacción y a la confianza y a la respetabilidad, que son cosas que se ganan trabajando, que se ganan en el reconocimiento del otro, en la aceptación de mis errores y no en el señalamiento de los errores de los demás. Y a distancia, pues lo que hay que hacer es ampliar el espectro de todo esto. La empatía tiene que ser una empatía empática, una empatía pedagógica, que se redoble, porque las condiciones son un poco más difíciles y más complejas. Tenemos que ser todavía más sensibles. Esta parte de las emociones tienen que estar en un equilibrio y pensar cuál es la condición del otro, medir sus tiempos, medir sus espacios. Nuestros procesos de asesoría y de diálogo tienen que ser más distantes unos y otros, porque las condiciones son diferentes. Todo a distancia tiene que ser más lento, más pausado, pero más profundo. Y hasta ahorita dejaría esta respuesta. Muchísimas gracias, maestra Lisbeth. Sabemos que el tiempo va detrás de nosotros y por eso agradecemos su participación. Sin duda han dado elementos muy necesarios que un asesor debe de contener, y justo en esta situación de pandemia ambas coinciden que la empatía hacia los maestros. Me quedo con esa versión o esa frase que nos dice la maestra Lucía, una mirada como maestros, porque somos maestros y debemos de acompañarles también en estos procesos que, como dice la maestra Lisbeth, pues no son nada fáciles en este proceso que estamos viviendo y con estas circunstancias que se nos están presentando. Agradezco a las dos por estas aportaciones. Tenemos una segunda pregunta. En este principio de que escribir se aprende escribiendo, ¿de qué forma se puede poner en práctica la escritura o bien la expresión oral de ese acompañamiento entre el asesor y la asesora? Pues me encanta el tema del conversatorio. Impulsar la lectura y la escritura desde la asesoría. Los asesores hemos de dar testimonio de ser lectores y también escritores. Y para ello se me ocurrió compartirles un libro del rincón. Me parece que
todos los asesores cuando trabajamos con maestros nos tenemos que acompañar de algún libro del rincón. Miren, este se llama Pregúntame y me parece que es una herramienta genial para generar la expresión oral con los más pequeños, la expresión escrita con los más grandes, pero también con los maestros. ¿Qué les parece si vemos unas cuantas láminas? Porque este Pregúntame será conveniente que nos lo apliquemos a nosotros mismos primero. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Y respondemos. ¿Te acuerdas de algún sueño? Y podemos escribir el sueño que tengamos presente, el más reciente o un sueño que todavía no alcanzamos. ¿Has visto alguna vez animales en las nubes del cielo? Pero no conformarnos con contestar sí o no, decir cuáles vimos, cuándo lo descubrimos, qué nos sorprende más. ¿Qué hiciste en la tripa de tu mamá? Dile que te lo cuente. ¿A poco no es una linda tarea para el confinamiento? Ahora que los niños tienen como más oportunidad de platicar con sus papás, identificar más cómo fue esa espera, cómo llegaron al mundo. ¿Qué cosas te gusta oler? ¿Qué haces cuando te aburres? A ver, maestros, ¿qué hacemos cuando nos aburrimos? ¿Dónde te gustaría vivir? Y allí le vamos a dejar porque son 56 preguntas. Y son 56 preguntas magistralmente ilustradas. La autora de este libro es una arquitecta alemana que puso todo su empeño cuando empezó a ver crecer a sus hijas. Y entonces le animó a hacer libros para los niños. Me parece que tener presente el tesoro del rincón es una oportunidad para que en todas nuestras sesiones nos acompañemos de alguno de ellos. Y verán que a los maestros, junto con nosotros, se nos ocurren una inmensa variedad de estrategias para utilizarlo. Este libro en particular se puede trabajar a cualquier edad. Yo les diría que si tenemos dificultades para escribir, lo utilicemos como un breve manual y en cada día escribir la respuesta a una de esas preguntas. Si son 56 láminas, pues tenemos trabajo para casi 2 meses. Escribir y leer por placer no se puede decretar. No se puede imponer y no se pueden dar pasos para. Hay que vivirlo para proyectarlo. Y en esas circunstancias, leer y escribir desde la asesoría, pues nos está convocando a que nos esmeremos por regalarnos tiempos de lectura por placer, no solamente de los planes y de los aprendizajes claves, que es como nuestra materia de trabajo. Lectura por placer, lo que a mí me apetece, y escribir. El tiempo de escritura es fundamental porque hay estudios que han puesto en evidencia que gracias a la escritura ordenamos nuestros pensamientos y también gracias a la escritura podemos regular las emociones. Y esto lo quiero vincular con la participación de la maestra Lisbeth en términos de autoconocimiento. Un sano ejercicio es, por escrito, dedicarme una carta en donde yo me digo por qué soy asesor técnico pedagógico. ¿Qué me mantiene en esta función? ¿Qué me gusta? ¿Qué me desagrada? ¿Y qué espero lograr trabajando como asesor técnico pedagógico? Es un buen ejercicio de autoconocimiento. Y me importa recuperar este espacio de escritura porque si a nuestros niños los habituamos a tener ese espacio de expresión personal, no van a tener dificultades para cuando lleguen a 6º año y
tengan que resolver su cuaderno de actividades de formación cívica y ética. Les invito a revisar puntualmente ese cuaderno de actividades de formación cívica y ética. Imaginen que la primera propuesta es: organicemos un diario filosófico. Un diario filosófico, ¿y qué es eso? Ah, pues el manual es como un manual. Toma una libreta y escribe tus pensamientos, tus deseos, tus dificultades, y no se lo tienes que compartir a ninguno. Es un trabajo para ti y es un trabajo que en la medida que lo vayas practicando te va a permitir descubrirte, y también cuando tengas dificultades te va a permitir tomar decisiones, porque te has dado un momento para identificar esa problemática que te está haciendo padecer un momento, pero que gracias a que tú te des el tiempo podrás como descubrir algunas herramientas para resolverlo. Luego, entonces, me parece que impulsar la lectura y la escritura desde la asesoría nos convoca a tener una revisión más cautelosa de los materiales de apoyo que existen para que los maestros trabajen y sacarles el mejor provecho, no solamente en términos de hacer difusión de los materiales existentes, sino de aplicarlos con los maestros y también aplicarlos con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros escribimos un diario? Estamos obligados. La bitácora de la asesoría es un recuento de los hechos que nos permite identificar nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Si no lo escribimos, corremos el riesgo de no considerarlos para la siguiente planeación de asesoría. Yo a este espacio le llamo escribir para sí mismo y tiene que ver con ese ejercicio de autoconocimiento al que la maestra Lisbeth nos ha convocado. Existe como otro momento de la escritura, que es como escribir con los otros. Escribir con los otros ahora lo podemos hacer trabajando en línea. Los foros son una oportunidad para mantener un diálogo entre el autor del trabajo y yo, en mi función asesora, al momento de hacer la retroalimentación. La retroalimentación es un arte. Tengo que reconocer lo que está escrito y cómo se puede mejorar si es el caso, o cómo abrir preguntas para que el autor del texto se quede reflexionando y abunde sobre su producto. Escribir con los otros de verdad en el trabajo en línea es obligado. Pero no pensemos nada más que estamos en una plataforma trabajando con los asesores. ¿Por qué no plantearnos la posibilidad de hacer un documento compartido en Drive? Ir haciendo como la secuencia de las actividades que vamos realizando y valorando el impacto de estas actividades en su hacer profesional. Al término, habremos documentado una experiencia que nos está haciendo mucha falta, porque en esta circunstancia de trabajo a distancia han ocurrido experiencias significativas muy relevantes, pero que si no las escribimos van a quedar como en la memoria durante algún tiempo, pero no vamos a haber generado como un hecho histórico. El hecho histórico depende de que lo estemos escribiendo y es oportuno. Ahora las tecnologías nos ayudan muchísimo con esta posibilidad de generar un escrito simultáneamente. Tú escribes algo y yo lo agrego y luego nos podemos platicar acerca de con qué estamos de acuerdo, con qué no, pero el escrito se va construyendo paulatinamente y en coordinación con el asesor y con los maestros que tengan asesoría. Bueno, me queda en el tintero escribir para los otros. Muchísimas gracias, maestra Lucy. Sin duda, las aportaciones que nos has dado nos dan pautas para que realmente reflexionemos, como esta invitación que nos están dando. Agradezco mucho tu participación. Adelante, maestra Lisbeth. Gracias. Ay, pues escribir. Creo que hay algo importante que tenemos que reflexionar todos. ¿Cuándo escribimos? ¿Para qué escribimos? ¿Qué significado le damos a la escritura?
porque en la medida en que nos demos esas respuestas, vamos a saber si podemos generar ambientes, impulsar ideas, motivar a los otros para que lo hagan. Y los otros son nuestros colegas, los maestros, nuestros colegas, los asesores, los supervisores, los directores, los maestros, los alumnos, los padres, la familia. Los invito a que hagan un ejercicio de retrospección en donde se relajen, vean un espacio tranquilo, cierren sus ojos y analicen un día, solamente un día de su vida. Y vean a lo largo de ese día cuántas y qué cosas leen desde que empieza el día hasta que cierra. ¿Cuándo leen? ¿Por qué leen? ¿Y qué leen? Escríbanlo. Y hagan lo mismo con la escritura. ¿Cuándo escriben? ¿Para qué escriben? ¿Por qué escriben? Y también escriban las respuestas. Esa es como una radiografía de nuestra concepción, tanto de la lectura como la escritura, que nos va a permitir por qué sí o por qué no somos lectores o escritores, o por qué somos buenos, malos, regulares, medianos. ¿Cuál es nuestra relación con la lectura y la escritura? ¿Y qué tan preparado estoy para poder impulsar en los demás también ese deseo por escribir y encontrarle el gusto, el deseo, el placer, la necesidad, la sensación de escribir? Y bueno, las actuales condiciones a distancia nos llevan a poner en práctica más que nunca el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Es la mejor oportunidad para afinarlo, para revisarlo, para cambiarlo, para mejorarlo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en este terreno de la escritura, entre asesor y asesorado, pueden hacer cosas cotidianas, lo que vienen haciendo, pero con conciencia de que es parte de un proceso de mejora de la escritura y de la expresión. Pueden establecer acuerdos para que en sus mensajes que hacen cotidianamente de WhatsApp, de correo, lo hagan con dos intenciones. La primera intención es con esta parte del cuidado de la forma y fondo. Escribámonos mediante WhatsApp, mediante correo, cuidando las formas de nuestra estructura, de nuestro idioma, vocabulario, acentuación, hagámoslo así. Y otra manera es, vamos a hacerlo ahora con la parte económica y creativa que también se ha sacado a la luz y sobre todo que lo tienen los jóvenes y los chicos, cómo se comunican y escriben, usando emoticones, símbolos, abreviaturas, y láncense también a escribir ese tipo de mensajes. ¿Por qué estas dos tareas? Pues porque son dos tareas centrales de la educación. Es esta parte de educar para la vida, de que tenemos que conocer cuáles son las prácticas sociales del lenguaje que tienen los chicos, cómo lo usan. Tenemos que comprenderlo, conocerlo, pero para eso pues tenemos que practicarlo. Y bueno, nuestra parte de lo convencional, de la formalidad y que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo como una tarea y una constante. ¿Qué otra idea podemos tener aquí para trabajar la escritura? Bien, en este reconocimiento del lenguaje formal y el del lenguaje informal, podemos también implementar. Lucy nos hacía mención del diario filosófico, ¿verdad? Sí. Y curiosamente yo estoy poniendo ahora un diario pedagógico. O sea, la invitación es a que los asesores hagan un diario pedagógico en el que lo que compartan, el pretexto, el medio, sea el contenido, el enfoque, la didáctica, las estrategias, y que sean el pretexto para la interacción. Y es como una doble oportunidad de reforzar nuestros conocimientos, ver qué sabemos, pero también abrir el diálogo y la confianza que decíamos que son herramientas elementales en la pregunta pasada. Y que además, al igual como nos comenta Lucy, se puede hacer utilizando las TIC. Pueden hacer una wiki, un documento en Word, una presentación, compartirse por correo, compartirlo por WhatsApp, por un Drive, con la intención de que en algún momento se imprima y se convierta en un documento de consulta y guía. Hay que aprovechar las tecnologías que nos permiten escribir, borrar,
guardar y después hacer como una creación, incluso no solo pedagógica, sino artística de nuestro diario pedagógico. ¿Qué también tenemos que impulsar? Las investigaciones también nos han dicho que el taller de escritura en todos los niveles son muy exitosos. Desde luego que el éxito está justo en el propósito que se tenga para la escritura. Que tenga como característica libertad, creatividad, diversidad, que nazca de los alumnos, que tengan estímulos para que puedan, y como se puede hacer con los niños, también se puede hacer con los adultos. Entonces, un asesor y un docente, para poder implementarlo con los chicos, tiene que vivirlo. Entonces, hay que acordar y hacer equipos para que hagan sus mini talleres, algo breve, sencillo, a corto plazo, que les haga vivir la experiencia. Que estén involucrados todos. Otra propuesta es salirse un poquito de la parte pedagógica. Vámonos a la parte de lo social, de la vida cotidiana, en este sentido de que elijan una película, una serie, un libro, una canción, una pintura, un artículo. Y con eso, esa selección, se sienten y acuerden y elaboren un cronograma. Un cronograma en donde ustedes van a decir cómo van a compartir eso que hicieron cada quien en sus mundos, pero que la coincidencia es justamente ese recurso. ¿Qué van a hacer entonces con ese cronograma? Pues van a definir qué van a hacer con ese y van a elegir distintas formas. Van a elegir un tipo de texto para que se compartan la experiencia del libro, de la película, de la serie o el recurso que hayan elegido. Después, ya que elijan ese tipo de texto, con la idea de que cada que vayan repitiendo esta actividad, vayan cambiando también el tipo de texto para que intercambien, tienen que hacer 3 distinciones importantes. Una, en algún momento, elijan solo escribir lo que les hizo sentir, lo que vieron o leyeron o escucharon. Solamente. A través de su texto que ustedes hayan elegido, bueno, vimos esta película, a partir de esta película vamos a compartir qué nos hizo sentir. Emociones, sentimientos, todo eso a compartirlo. Busquen otro momento para que solo escriban el tema de las ideas o las ideas centrales. Es decir, ¿de qué trata? ¿De qué trató nuestra película? ¿Cuál fue el tema central? Y un tercer momento es que escriban qué aprendieron. Hay que ver si identificamos si en eso compartido aprendimos algo. ¿Y qué aprendimos? Puede ser un aprendizaje de vida, un aprendizaje ético, un aprendizaje pedagógico, social, filosófico. El campo disciplinar está abierto para todos los aprendizajes. Y así, cuando el docente le pida a los alumnos alguna producción, el asesor y el asesor, cuando el docente le pida a los niños, ya hizo un trabajo previo con el asesor de vivir la experiencia, de compartirla, porque a los niños les pedimos muchas cosas que hagan un cartel, que hagan una infografía, que describan, que hagan una carta, muchas cosas. ¿Qué tanto nosotros las hemos hecho? ¿Qué tanto sabemos el impacto que tiene sentarse a escribir? ¿Nos es más fácil hablar que escribir? ¿Qué prefiero? ¿Dónde me gusto más? ¿Me gusto más hablando? ¿Me gusto más escribiendo? ¿Y por qué? Preguntarnos, ¿por qué? Muchísimas gracias. Estas aportaciones que nos dejan, yo creo que los invito también a tomar nota de ellos, que nos pueden servir mucho en esta modalidad a distancia y que estas circunstancias pues, nos están prestando o nos están dando ese reto para que sigamos acompañando a los maestros. Entonces, agradecemos estas estrategias. Ellos nos comentan y iba en ese tenor esta pregunta de que escribir se aprende escribiendo. Y es entonces, como lo menciona la maestra Lucy,
pues es realmente motivar al otro para que realmente haya una escritura profunda y que ahí se puedan destapar un sinfín de emociones y que puedan expresar también los alumnos. Entonces, para acompañar a los maestros, ellas nos proponen esta situación, que es sentarnos con el otro, escribir con el otro, y la propuesta, pues, este diario que puede ser tanto pedagógico, filosófico, o bien acompañando a los alumnos. Entonces, estas estrategias creo que justamente ahorita en estas circunstancias de pandemia, pues, nos pueden apoyar mucho para que también cuando se transmita a los alumnos esos cuadernillos, pues sean comprendibles, que sean comprensibles tanto como menciona la maestra Luisbeth, tanto para alumnos como para padres que también están haciendo ese acompañamiento. Entonces, muchísimas gracias por estas aportaciones, sin duda muy importantes para que podamos llevar a cabo. Y bien, una vez que como mencionan, que tener esa empatía con el maestro, en este tenor de que ya que se haya conectado tanto el asesor como el asesorado, yo les preguntaría, ¿cuáles serían las tareas del asesor para trabajar en la adquisición de la escritura? ¿En dónde hay que poner ese énfasis como asesores? Y bueno, ¿en qué depende esa decisión que vayan a tomar y en qué proceso van a tomar para su bitácora de asesoría? Me parece que el ánimo por enseñar a leer y escribir, como nosotros aprendimos, es todavía una área de oportunidad en nuestros días. Creo que hay que cobrar conciencia de que la forma en que acercamos a los niños a la lectura y la escritura tiene consecuencias para el resto de su vida. Les voy a contar un caso. Trabajando yo en la escuela normal, para garantizar el ingreso de las que podían ingresar, porque había una alta demanda y pocos espacios, se nos ocurrió que podrían escribir las candidatas a tener un espacio en la escuela, un pequeño artículo sobre qué significa para ellos la escuela. Y advertíamos con mucha claridad la importancia de no caer en la tentación de cortar y pegar textos de la red, que fuera un texto auténtico. Teníamos que identificar su perfil, pero también que hubiera tenido desarrolladas habilidades de comunicación por escrito. Y grande fue nuestra sorpresa, cuando la mayoría de los trabajos que recibimos habían caído en la tentación. Y el punto de reflexión es, las jóvenes son inocentes, son producto de la educación básica. Esto es lo que la primaria y la secundaria les aportó. Dificultades para expresar sus pensamientos, sus sentimientos, la no creencia en que son capaces de generar un texto propio, la inseguridad de si lo que estoy diciendo vale la pena. Y hicimos como un ejercicio de ver dónde estaba la posible explicación y bueno, como maestras de la normal concluimos que era muy importante recuperar esa parte de la historia en donde estas alumnas habían tenido acceso a la lectura y la escritura, porque habían sido formadas como escribanas, como copistas, pero no como escritores, no con esa capacidad de poder escribir y defender su pensamiento, de saberse capaces de expresar sus emociones por escrito. Y me parece que entonces los maestros hemos de tener conciencia clara de que la forma en que estamos acompañando a nuestros alumnos para que sean lectores y escritores por placer es nuestra responsabilidad, porque cuando ellos lleguen a la ciudadanía, pues tendrán posibilidades de exigir sus derechos o no, tendrán posibilidades de publicar o no, tendrán posibilidades de acceder a un lugar en la normal, por ejemplo, en ese caso. Y en estas circunstancias creo que hay que apelar a la ética profesional con nuestros maestros. Ahora se nos pide que los niños hagan un diario de grupo al término de la sesión, como un ejercicio de recuperación de lo que hicimos a lo largo de la jornada. Y es como una responsabilidad que el niño comparte con sus papás, y así los papás se pueden ir identificando qué fue lo que ocurrió en la jornada, y que es un trabajo que ocurre desde preescolar.
Es una práctica deseable desde la educación preescolar y tiene como esta intención. Y que cada niño tenga esa responsabilidad. Y al día siguiente, lo primero que se hace, pues, es recuperar el diario de grupo para ver qué quedó y qué tarea tenemos pendiente para hoy. Eso está en los programas, eso está en los libros para el maestro. Realmente solamente tenemos que ser congruentes con lo que se nos está pidiendo que hagamos. Y con los maestros, pues, nos convendría hacerlos con partícipes de esta dinámica de enseñanza para acercar a la lectura y a la escritura a los niños, pues es compromiso de todo educador en educación básica lograr los rasgos del perfil de egreso. Y los rasgos son claros. Tenemos que entregarle a la sociedad niños, jóvenes, que se comuniquen con confianza y eficacia, tanto de manera oral como de manera escrita, que utilicen su lengua para comunicarse con respeto, seguridad y en diferentes contextos. Otro de estos rasgos señala que es importante desarrollar el pensamiento crítico y resolver problemas con creatividad. Pero eso no es cuestión de hacer magia, eso es cuestión de abonar cada día para que los niños sean lectores, para que recuperen ideas, pero además las sepan expresar con sus propias palabras, tanto de manera verbal como de manera escrita. Y algo que es muy importante y que a lo mejor los maestros no lo tomamos tan en cuenta, que si bien es cierto, es importante que los niños aprendan a responder, es más importante todavía que aprendan a formular preguntas. Ya aprendí esto, pero me queda como este otro pendiente. ¿Qué ocurriría si? ¿Será posible que? ¿En qué circunstancias ocurre esto y no más bien lo otro? Y esto guarda relación con la lectura y con la escritura. ¿De qué depende? De que seamos congruentes con la profesión que hemos elegido, tengamos presentes los rasgos del perfil de egreso y pongamos nuestro mejor esfuerzo por abonar al logro de este perfil de egreso. Muchísimas gracias. Sin duda tenemos estos referentes que tenemos que seguir y que está la propuesta de los maestros. Y muchas gracias por las aportaciones. Adelante, maestra Lisbeth. Gracias. Pues una tarea esencial del asesor, que es también una tarea esencial del maestro, es abrirle otros mundos y otras posibilidades a los demás. En el caso del maestro, abrirles otros mundos y otras posibilidades a sus alumnos, y en el caso del asesor, hacerlo con los docentes. ¿Por qué? Porque los niños, como todos nosotros, venimos de un origen familiar, de una cultura, de usos y costumbres, y a veces no tenemos la posibilidad de que el mundo se ve de otra manera, de que hay otras oportunidades, que hay otras opciones. Y vamos resolviendo la vida desde cómo la vivimos, con lo que encontramos al alcance. Pero resulta que la escuela es la única institución social que tiene esa intención pedagógica, ese propósito social de abrirle esas fronteras al niño, que hay otras formas de convivir, que hay otra música, que hay otro tipo de literatura, que hay otra forma de relacionarse, que hay otras profesiones para dedicarse. Y entonces el maestro y el asesor también tienen que estar en ese permanente diálogo y abrir ese camino. Y les voy a compartir una experiencia muy bonita, la consideré bonita, porque tenía yo una compañerita que ella trabajaba en la parte de informática y pues no era una persona que le gustara leer, no era parte de su hábito, ella no leía más que los mensajes del celular, no leía el periódico, tampoco había tenido oportunidad de ir a museos, a teatros, no tenía esa experiencia. Como parte de un programa que implementé a partir del pretexto de la cultura, con mi equipo los invité a una obra de teatro.
Es una sensación maravillosa ver a un adulto y a un compañero de la emoción, del asombro de estar en el teatro, por ejemplo, que no tenía esa experiencia. Pero además eso detonó dos cosas muy importantes. Además del interés por el teatro, el interés por la lectura y el interés por la escritura. Porque además, por supuesto que la obra de teatro era intencionada. Era una obra de teatro elegida porque era la representación de un libro. ¿Qué provocó? Que mi compañera comprara el libro y se pusiera a leer. Y a partir de esa, que empezara a escribir la experiencia tanto del teatro como del libro. Y entonces fue ella solita agarrando su camino, incluso solicitando, ¿qué otro libro me recomienda de esta autora? ¿Qué más puedo escribir? ¿Qué otra obra de teatro me recomienda? Es una experiencia maravillosa. Es maravilloso con los niños y es maravilloso con nuestros compañeros, cuando les posibilitamos que hay otras opciones. Muy enriquecedor. Y entonces, esto es importante, porque también hay que tener cuidado cómo impulsamos la escritura y la lectura, porque en lugar de que nos pueda gustar, puede ser lo contrario. Las formas valen mucho, son muy significativas. Entonces, a partir de una obra de teatro, de un diálogo, pero además otro rasgo característico, yo siempre digo que hay que combinar un poquito la parte de la informalidad. Después de la obra de teatro, habría que ir a tomar un café. Y en esa tomadita de café dialogamos. Muy interesante, porque nuestros referentes, a la compañera, aunque le gustó, tenía ciertas dificultades para encontrar los referentes. Hasta que estábamos en el diálogo los compañeros, fue cuando ella todavía, la fascinación que ella tenía, se multiplicó. Entonces, asesorar es acompañar en todos estos, en la vida, en el proceso de la lectura y la escritura. Y entonces, pues como hay que seguir leyendo y escribiendo, el asesorado y el asesor tienen que estar intercambiando sus producciones. Esta parte que ya nos mencionaba Lucy es de la devolución, de la retroalimentación. Corrijámonos. ¿Qué escribimos? Y de cualquiera, de un oficio, de un memo, del mensaje que le mando a los alumnos. Intercambiemos estos mensajes y veamos cómo los podemos escribir mejor. ¿Qué le podemos agregar? ¿Qué le podemos quitar? El beneficio es para todos. Es recomendable agarrar los textos breves, artículos, párrafos de otro idioma y que entonces se sientan a ver qué dice, sin la trampa de buscar las palabras, ¿no? A ver, de los idiomas más ajenos a nuestro código. Veamos qué hay. Y entonces, después de eso, dialogar cómo le hacemos para entenderlo y comprenderlo y escribir, a ver, cuál sería, qué estrategia podemos implementar para la comprensión de este. ¿Qué ponemos en juego? Es una tarea breve que trae buenos resultados porque a partir de ahí hay intercambio de textos. Y hay una estrategia para la lectura, para la escritura, que después se puede llevar con los chicos. Claro que para hacer eso, bueno, pues tenemos que tener definitivamente la concepción clara del lenguaje, la concepción de la adquisición de la lectura y la escritura, desde qué enfoque, desde qué perspectiva, para que podamos ir coincidiendo, pero además para estar acorde al enfoque actual, a las necesidades actuales, porque no es solo estar acorde al enfoque, sino porque el enfoque responde al mundo real, a las necesidades actuales, y ahí hay que estar en sintonía. ¿Qué otro punto importante? Bueno, pues entonces también tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras habilidades y nuestros conocimientos y reconocer. Entre este diálogo horizontal, decir, a ver, yo como asesor, a mí se me da más la palabra y a mí como maestro se me da más la palabra, pero escrita, o viceversa. ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Pónganse retos para superar sus propios aprendizajes.
Una clave está en el cumplimiento de acuerdos. El acuerdo que hagan asesor y asesorado tiene que mantenerse. Eso no deja de lado que no sea uno flexible. Y de acuerdo a la circunstancia hay que adaptarse, hay que modificar, pero la esencia del acuerdo se respeta. Se modifica, se actualiza, pero está latente ahí y está permanente el acuerdo, porque el acuerdo es un respeto al tiempo, es un respeto a la persona y hay que mantenerlo. Y bueno, es necesario también poner en la mesa las producciones de los alumnos. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar y asesorar mejor el proceso de la adquisición de la lectura y la escritura? Con las producciones de los alumnos. Ya que pasamos con nuestras propias producciones, que empezamos desde las primeras herramientas que les comentaba, ya que empezamos, porque además empezamos, pero no acaba. La escritura no la terminamos. Seguimos aprendiendo a escribir y seguimos aprendiendo a leer. ¿Qué nos sucedió ahora con las tecnologías? Nos cambiaron, ¿no? Las formas, los fondos. La virtualidad, a partir de algo plano, resulta que hay más y más y más. Es una forma de lectura diferente. Entonces, pónganse con los productos de los niños, analizarlos juntos. A ver, esto escribió, este mensaje me mandaron, este mensaje de voz me mandaron, este video. ¿Qué encontramos ahí? Analicemos. Y a partir de ahí, ¿qué le podemos preguntar a los alumnos como para tener la evidencia de cómo vivió ese proceso? Pero háganlo juntos. No busquemos más recursos más que las evidencias de aprendizaje de los alumnos, el acervo del rincón de lectura que nos comenta Lucy, acervo bibliográfico. No todo tiene que ser pedagógico, necesitamos otra parte de la literatura, de lo social, enriquecer nuestra cultura, para enriquecer nuestro vocabulario, para motivar a los demás y para que juntos nos involucremos en la misma tarea que es lograr que los niños, además de que sean felices aprendiendo, aprendan mejor, se desenvuelvan mejor en su mundo y sean totalmente una potencia para cambiar el mundo, para transformarlo, no para que se adapte, para que lo transformen. Muchísimas gracias. Una disculpa por los tiempos. La verdad es que ambas nos están dando situaciones, experiencias que vivieron y que son significativas y que tuvieron un buen logro para que acompañara al otro y que ambos tuvieran una escritura, ¿no? Una escritura y compartir. Ambas, pues, nos dicen que, y me quedo con esa frase, que es abrirle los mundos a los alumnos. Entonces, ese es uno de los propósitos que tenemos nosotros, que aunque no están dentro de su contexto, pero abrirles esos mundos de que hay otras oportunidades, hay otras situaciones. Entonces, siempre el compartir, y como mencionaba la maestra Lucy, pues ahí van a expresar ellos también sus emociones, y yo creo que como asesores, pues tenemos que también tomar nota, y los maestros tomar nota para ver cómo vamos a acompañar también a los alumnos. Entonces, les agradezco a ambas por estas aportaciones, estas estrategias que nos dan y que son muy amigables para que ahora en la distancia y con estas circunstancias que nos están pasando, pues los alumnos tienen que también tener un desahogo. Entonces, qué bien y qué mejor si es a partir de una lectura y que se acompañe también, en este caso, pues a los maestros para saber cómo también van a acompañar a los alumnos. Muchísimas gracias. Pasamos a nuestro segundo momento. En este punto les voy a hacer unas preguntas que nos van a apoyar mucho para este proceso que están viviendo los asesores de preparación. Y empezaría contigo, maestra Lisbeth. ¿Qué sugerencias les podríamos hacer a los asesores para que tengan un mejor fortalecimiento y un vínculo con sus asesorados? Gracias, Laurita. De alguna u otra manera las hemos ido, creo que mencionando tanto Lucy y yo, pero voy a enfatizar unas. Primero, dense tiempo para escucharlos. La medida de ese tiempo para escucharlos va a estar en la medida de él que tiene necesidad de hablar. Establezcan acuerdos para reuniones a distancias breves con dos motivos. Uno, para platicar de las emociones. Sí es necesario que los otros nos escuchen y escuchar al otro, porque de eso aprendemos. Esos estados de ánimo, las dudas, a lo que nos estamos enfrentando, si podemos o no, qué nos ha implicado esta circunstancia, y eso es con o sin pandemia. El otro motivo, pues ya es para la asesoría de un tema o un problema.
Estas son dos motivos que tienen que ir uno, otro, y el tiempo, reitero, lo da la misma necesidad de comunicación. Nunca decirle al asesorado que está mal. Lo que tenemos que hacer es plantearle al asesorado preguntas de cómo lo hicimos, porque hay que involucrarnos, es un trabajo en conjunto. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hiciste? ¿En qué tienes dudas? Si lo hiciéramos de esta otra manera, ¿cómo resultaría? Son preguntas muy similares, igual a esta parte de la clave de la pregunta con los alumnos. Y ambos tienen que construir e identificar. Si el asesor llega a señalar o a identificar el error, la faltante, la vulnerabilidad en el otro, ya estamos negando parte de esa confianza y de esa seguridad que nos puede tener el asesorado a nosotros los asesores. Primero hay que garantizar eso. Si no está garantizado eso, todo lo ejercicio, todo lo demás va a ser en vano. No somos superiores a ellos, somos compañeros que desde este escenario, que hemos tenido otras posibilidades, que hemos adquirido otras herramientas, podemos trabajar con ellos y abrirles el mundo, porque lo que queremos muchas personas es eso, ver lo mismo pero de otra manera. Es como cuando en una situación personal tenemos un problema y le damos vueltas y vueltas y volvemos a caer en lo mismo y estamos desesperados y hartos, hay enojos, problemas con la familia, hay todo. Pero resulta que alguien llega y nos comenta, oye, ¿y ya pensaste? ¿Y ya pasó? No nos tiene que decir tanto. Porque estamos nosotros ya en un problema cíclico, en algo que da vueltas y no tenemos ya más ojos. Necesitamos otros ojos. El maestro necesita otros ojos. Y esos ojos clave son el asesor. Tenemos que compartir interacciones, conversaciones, discusiones, lecturas, producciones, todo aquello que se pueda hacer con las personas a partir de lo social, de la emoción y pues nuestro ámbito pedagógico. ¿Qué es importante identificar? A quien más lo necesita. Dentro de todas las posibilidades que tenemos trabajar con los docentes, tenemos que identificar quién me necesita más, quién necesita más ayuda. ¿Con quién me tengo que concentrar? Por supuesto que nos va a costar más esfuerzo y más compromiso. Ahí es en donde nos tenemos que concentrar, porque también nosotros sabemos que la atención a todo el mundo no es posible, ni de la misma forma, ni al mismo tiempo, porque queda trunca, no llegamos al fondo. Hay que tomar en cuenta la biografía personal. Esta parte de la historia de vida para saber cómo se formó mi asesorado, cómo es su familia, qué condiciones tiene, cómo ve, antes que la escuela, cómo ve el mundo. Hay que conocer esa parte de la biografía. ¿Por qué? Porque cuando conocemos esa parte de la biografía, lo que hacemos en nuestro diálogo es buscar elementos que me permitan engancharme con la otra persona y que la otra persona se enganche. Desde esa parte personal. Y después de ahí, solito y poco a poco, va a ir fluyendo el enganche pedagógico. Tener ese lenguaje compartido creo que va a ayudar mucho también a los maestros. Muchísimas gracias, maestra Lisbeth, por esta intervención. Gracias. Yo te pregunto, maestra Lucy, ¿qué sugerencias les podemos dar también a los asesores para que fortalezcan su conocimiento sobre la enseñanza tanto de la lectura como de la escritura? Pues en lo inmediato, que formemos una red de apoyo. A través del WhatsApp empecemos a compartir hallazgos, eventos, tareas, que mantengamos la comunicación entre asesores. Esto es algo que ya ocurre con mucha frecuencia a muchos niveles y me parece que es muy eficaz. Que en el WhatsApp pronto nos enteramos de que hay un conversatorio, de que hay una conferencia magistral, de que se publicó este folleto, de que hay esta revista disponible. No creo que haya un mejor recurso en este momento que la propia comunicación entre pares. Y en el mediano plazo yo diría que se diviertan más, que en sus sesiones inventen recreos. Los maestros fácilmente saltamos al escenario
Y que entonces a propósito de un taller como el que ahora están llevando, digan, a ver, vienen como los 10 minutos del recreo. ¿Quién nos comparte una poesía? ¿Quién nos cuenta un chiste? ¿Quién inventa un acróstico en 5 minutos? Esto, lo que estamos tratando de que ellos hagan con los alumnos, hay que vivirlo. Y en la virtualidad se puede. Estoy segura, sí me ha tocado ver a maestros que hacen como su representación de un evento y se caracterizan. No nos cuesta trabajo, a los maestros no nos cuesta trabajo pasar al escenario. Y paulatinamente vamos como descubriendo ese gusto. Hagamos ejercicios de lectura en voz alta. Los maestros somos eternos aprendices. Podemos tener algunas habilidades desarrolladas, pero no todas. Y la lectura en voz alta es un buen ejercicio para generar dicción, para generar comprensión, para hallar como el tono de la lectura. Eso se descubre leyendo en voz alta. Y es un ejercicio rápido, fácil, recreativo, que no esté como sujeto a una secuencia donde estamos tratando de lograr algo. Es como compartir el gozo de la lectura. También puede ser útil que en la red tomen un curso de escritura creativa. Ahora, de verdad, todo está a la mano y a veces hasta gratuitamente se pueden incorporar a esos ejercicios de escritura creativa, en donde a mí en lo personal me ayudó mucho a descubrir estrategias para generar empatía con el otro, porque hay técnicas. Nosotros, los maestros, no nos podemos agotar con los recursos que nos da la escuela, como ya lo ha comentado Liz. Tenemos que salirnos de la escuela y explorar otros espacios, otros mundos para enriquecer el que corresponde a la escuela. Como este texto que les acabo de compartir, oigan, lo hizo una arquitecta. O sea, no es de un maestro, pero nosotros podemos utilizar ese talento para darle un fin pedagógico. Ella lo único que quería era como tener un recurso para ver crecer a sus hijas, que lo publicó y ahora nosotros podemos sacarle el mejor provecho. Entonces, me parece que siempre vamos a tener como posibilidades de seguir aprendiendo y la red ahora es rica en recursos para hacerlo. Muchísimas gracias. Creo que tenemos muchas posibilidades de explotar actualmente, que existen plataformas, que los grupos de WhatsApp, que antes a lo mejor no teníamos tanta esa permisividad de tener un grupo de WhatsApp, sin embargo, pues ahora vemos que es parte de la dinámica que tenemos que incorporar en esta modalidad a distancia. Y sin duda, si voy a transmitirle una escritura también al alumno, yo tengo que saber cómo transmitírselo y tener pues elementos también. Entonces, sin duda están dándole a los asesores unas estrategias que ellos puedan acompañar a sus maestros. Muchísimas gracias. Yo creo que en este conversatorio nos fue acompañando la palabra empatía y creo que es la empatía que deben, o ustedes asesores les sugerimos que tengan esa empatía con los maestros. Y pues ahorita llegamos a nuestro último momento en el cual yo las invito a dar una conclusión general de todos estos tópicos que hemos tocado en este conversatorio. Adelante, maestra Lucy. Yo voy a recuperar una intervención previa de Liz. Como asesor, es importante que identifique qué es lo que me mueve estar aquí. O esa cartita que yo les pedí que se escribieran. Porque en función de cómo estás mirando tú la función, es que vas a encontrar las rutas para ofrecer el servicio a los compañeros. Y tú lo tienes que explicitar contigo misma, contigo mismo. ¿Qué me mueve a ser asesor? ¿El prestigio? ¿Alimentar el ego? ¿Tener éxito? ¿Ganar más? ¿Formar parte de un equipo de supervisión? La respuesta a ese qué me mueve estar aquí te va a ir dando como las pautas de actuación con los compañeros docentes. Yo agradezco mucho la invitación, me ha significado en mi tarea como asesora y ya como cierre me gustaría sugerirles, revisen periódicamente la página de la Comisión Nacional de Mejoramiento Profesional.
Mejor Edu, que tiene publicaciones periódicas con base en experiencias de maestros. Los maestros mexicanos de verdad estamos llenos de experiencias. Hay que abrevar en la experiencia que se está publicando. Y esta misma página tiene un blog en la que todos los maestros estamos invitados a documentar nuestras experiencias para compartirlas en ese espacio. Aprovechemos esa oportunidad que nos ofrece esta institución y que tiene publicado un curso para asesoría. Como en vísperas del regreso a las clases presenciales que algún día tendremos, sería interesante que revisaran ese curso para ver qué pautas de actuación nos están proponiendo. Muchísimas gracias, sin duda nos has brindado mucha información, muchas experiencias que tienes en torno a este tema. Agradecerte tu presencia también y muchísimas gracias. Maestra Lisbeth, adelante. Gracias, Laurita. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar y compartir con Lucy, que tiene, además de mucho conocimiento y experiencia, tiene una amplia sensibilidad para mirar el mundo y mirar a los otros. Entonces, eso es un gusto y un honor poder estar aquí. Y pues gracias a Zacatecas, un abrazo a todos. Y bueno, pues el cierre es como la invitación a que todos los asesores construyan su identidad como asesor, pero la construyan a partir de la cultura de la escuela, de la cultura de los maestros con lo que van a trabajar, como parte de. Tienen que construirla. La historia del papel del asesor técnico pedagógico la conocemos con una parte de historia muy centrada en lo administrativo y no pegada a lo pedagógico. Nos hemos ido acercando a esta parte pedagógica, pero aún no seguimos concluyéndolo en todos los ámbitos. Algunos exitosamente sí, afortunadamente, conozco casos muy, muy buenos y exitosos, pero sí es importante que se sientan parte de la comunidad, parte de los maestros, que tengan como regla que su tarea depende del otro, que tienen que aprender con el otro, a partir del otro y para el otro. Fortalecer mucho sus canales de comunicación, sus habilidades de ejemplificar. Esta parte didáctica la tienen que tener también muy clara, muy fina, muy trabajada, porque esa es también otra herramienta indispensable, porque parte de la asesoría está centrada en la planeación educativa, en la planeación didáctica. Entonces tienen que conocer muy bien esta parte. Y bueno, no olvidar que cada día aprendemos y que aprendemos mucho y que entre más aprendemos, más nos falta todavía y que juntos lo vamos a lograr mejor. Es una muy buena oportunidad para ser mejor, para hacer mejor las cosas y para que el otro también nos vea mejor y ese otro sea todavía mejor que nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. La verdad es que has tenido un toque de que realmente los asesores pues resignifiquen su labor, que acompañen, que sean empáticos, que bajo estas circunstancias pues a todos nos está afectando socioemocionalmente. Sin embargo, pues estas estrategias que nos han brindado ambas sobre la escritura y la lectura y que les abramos las puertas a otros mundos a los alumnos, que ese es el propósito, pues nos llena mucho para este conversatorio. Agradecerles también a ustedes, asesores, por habernos acompañado. Tienen una labor muy importante también en la función y en la educación, por eso los acompañamos y los invitamos a que sigan desarrollando las actividades que van en torno a esta sesión. Para ello van a aparecer en pantalla los códigos de acceso que van a tener ustedes para Classroom, entonces les pedimos por favor que tomen nota y puedan seguir sus actividades. Bien, pues muchísimas gracias, agradecerles a todos, también a las autoridades de Zacatecas. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Adelante. Gracias.